poner todo lo mejor que tiene el hombre, los valores más altos, para realizarlos, ese sí podría llamarse una revolución de verdad. Pero cuando se habla de esas cosas, enseguida se objeta eso es algo irrealizable. La gente de entrada ya lo rechaza, dice, no es posible cómo están las cosas tan complejas, etc. Pero también todo lo que han inventado los hombres, hace 100 años hubieran parecido totalmente imposibles, una ilusión creada. Si hubieran pensado que es imposible, jamás se hubiera inventado nada. Lo importante es que es lógico, es lo más lógico. ¿Qué hay más lógico de que la gente tiene que ser de cierta manera? Que todos deben comer por igual, todos deben tener las mismas posibilidades. Tiene que estar asegurado todas las necesidades para todo el mundo. Pero para eso hace falta que los hombres no tengan apetitos que impiden todo eso. Porque si yo quiero tener muchas cosas, muchos juguetes, no lo va a quedar para otros. Hay que repartir. Entonces está siempre este deseo de que hubiera un movimiento serio entre los trabajadores científicos. Bueno, existen algunas iniciativas que fueron fundadas por estos hombres, etc. Pero no tienen el apoyo suficiente. Por ejemplo, muchas veces uno al hablar de esas cosas se encuentra con la objeción que dicen, bueno, está bien, en Estados Unidos tienen el problema de la contribución científica a problemas de la guerra, etc. Pero nosotros aquí en América Latina, en Venezuela, en Argentina, no tenemos esos problemas. Pero eso no es cierto, porque todos los que trabajan en ciencia están vinculados a personas que están en Estados Unidos o en Europa, etc. Y si pasa algo allá, el efecto va a ser el mismo para todos. Es decir, todas las cosas feas que pueden ocurrir, no se va a escapar nadie. Es algo que tiene que ver con toda la humanidad. Y por lo contrario, la gente que está en esos países, donde hay menos, digamos, esos problemas se sienten menos, tienen mayor libertad, tienen menos restricciones y ellos pueden ayudar mucho más. Entonces, hay algunos grupos de personas que estaban pensando de comenzar con creaciones de institutos, crear, si es posible, en todas las universidades, pongamos de América Latina, un instituto para problemas de la ética de la ciencia, pero no solamente la ética, diríamos, para los problemas académicos de la ciencia, que el científico debe considerar ciertas reglas no admisibles, ciertas actitudes no admisibles, sino ya por más allá, es decir, de un movimiento en que puede ser de carácter pacifista y que puede tener repercusión más amplio. Y un instituto así estaría formado por personas que no pretenderían ningún sueldo especial ni nada. A lo sumo necesitarían algún lugar para reunirse. Y esto lo darían mucha gente que está interesada en este tipo de problemas,
estarían muy dispuestos a conseguir todo lo que hace falta, y que un instituto de este tipo sea considerado con la misma seriedad como se considera un instituto de física o de matemática. Es decir, se habla de la ciencia aplicada, bueno, de la ciencia que además es útil al hombre, pero que hay más aplicado, más importante la aplicación, que evitar a que todo se termine. Es decir, evitar la destrucción total. En este momento la aplicación de la ciencia sería un movimiento dentro de las universidades y de personas que tienen que ver con la ciencia, apoyado también por un gran núcleo de personas de ideas muy claras y, digamos, muy nobles, etcétera, en que podrían producir algún efecto. Es decir, ayudarían también a la gente de Estados Unidos, de Europa, etcétera, porque en este momento todas las cosas buenas que se hicieron desde el punto de vista de lograr una relación más pacífica entre los diferentes países están prácticamente anulados. No se lo respeta. El militarismo y los armamentos están progresando en forma ya ilimitada. Así que es algo absolutamente necesario. Bueno, quería mencionar algunos pequeños ensayos que hemos tratado de hacer con algunos amigos en Buenos Aires, en Montevideo, que están recién comenzando, que es en este sentido de crear un instituto para la ética científica, pero claro, con proyecciones más amplias, no totalmente amplias, de tipo pacifista. Y claro, se requiere personas en que no se guían por ciertas ideologías, que están libres de las ideologías, que pueden entender a todo tipo, a las diferentes opiniones, etc. Y al mismo tiempo mantener un estrecho contacto con gente que no son a lo mejor universitarios, que son artistas, en fin, que propagan la cultura de otra manera. Bueno, yo agradecería si ustedes quisieran hacer algún comentario crítico o sugerencia en este sentido. Sería bueno que alguno coordinara algo más práctico que yo. Bueno, las personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta a Misha, pueden bajar de acá. Allá tiene un micrófono. O pueden hablar desde allí sin problema. Pena. Bueno, yo me siento muy complacida porque he escuchado la expresión del profesor y quería seguir una primera pregunta. Un poquito más fuerte, si tan amable. Los jovencitos no oyen muy bien. Una primera pregunta, y es, en su opinión, ¿qué le parecería la creación de una cátedra de ética dentro de la Facultad de Ciencias?
Y lo otro que quería que nos conversaran un poquito es acerca de digamos, la ética en los planteamientos de la investigación. Porque hoy por hoy sabemos que los planteamientos, los problemas que se plantea el investigador y la solución que se les dé tienen una amplia repercusión social. Los conocimientos derivados de nuestras investigaciones pueden ser usados en una u otra vía. Por tanto, el investigador debe ser cada vez más responsable del problema que se plantea al investigar. Entonces, ¿cómo podríamos conciliar la libertad de la investigación con la creatividad y la ética en el problema planteado? No sé si alguien quisiera decir algo sobre eso. El Estefania que está en ese foro. Problemas difíciles. Tal vez es mejor que alguna persona más experta coordine esto, ¿no? Wilfredo, por favor. Eres el responsable. Ella lo preguntará a usted y yo después lo ayudo. No es que yo tampoco pierda un poco por el oído. La opinión sobre la cátedra de ética. ¿Cómo? La pregunta de la cátedra de ética acá en la facultad. Bueno, claro, estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Pero tal vez se puede discutirlo en forma más realista por personas que conocen mejor la vida universitaria. ¿Le puedo dar mi opinión? Ok. Para ver si se mueve esto. Desde mi punto de vista, en el laboratorio y en su lugar de trabajo, el único compromiso del científico es con la verdad. Lo que haga con su tiempo libre es cosa de él. El científico no puede y no debe y no tiene por qué preocuparse de las posibles implicaciones de sus descubrimientos. Es irrelevante. Es la verdad lo que se busca. Es el sostén ético de la ciencia, es la búsqueda de la verdad desde mi punto de vista. Si usted se envenena su visión con las posibilidades de que eso pueda utilizar de tal o cual manera, no va contra de la ética fundamental del científico, por lo menos de la forma que yo lo veo. ¿Alguien más? Y quisiera un poquito resumirlo más, resumir la pregunta suya, ¿no? Un comentario. Sí, no. Muchas gracias. Si alguien tiene otra pregunta, una inquietud con respecto a la pregunta anterior. Quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto un profesor debe comprometerse con el estudiante en la formación ética, aparte de la formación, digamos, académica? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cómo uno reconoce? No Es sé. decir, está el conflicto entre lo que uno tiene aparentemente, entre el trabajo científico y tendría que hacer esto otro trabajo, ¿no?
Y por otra parte también tenemos una persona joven que todavía no es conocida, nos anima a expresar claramente su opinión sobre este tipo de problemas, donde hay grandes intereses, etcétera, ¿no? Es decir, una persona que se inicia en la investigación depende de becas que le van a ofrecer, y esto pasa por ciertos intereses que si él expresa algunas opiniones, seguramente le van a cortar la beca. Pero si él es miembro de un instituto, que es un instituto de una universidad, y forma parte de tantos otros, digamos, hay mucha gente, no hay nadie que es responsable directamente. Entonces él puede libremente expresar sus opiniones. Y me parece que es una de las grandes dificultades que encuentra la gente joven para hacer algo más concreto en esos problemas. Yo no sé si es exactamente eso lo que usted pensaba. Sí, por favor, un poquitito más fuerte, sí. Gracias. Yo tengo una preocupación, bueno, de hace algún tiempo sobre este asunto de la ciencia y, digamos, la naturaleza de la ciencia como tal. Si la ciencia es una práctica que se desarrolla al margen de un contexto social, si no hay una circunstancia económica, una circunstancia política que determina, usted en cierto modo lo ha tocado, que determina las orientaciones que tiene un proceso de investigación en general. Históricamente la ciencia ha surgido como una necesidad que está planteada dentro de una sociedad, o sea, no surge como una inquietud particular de un individuo, incluso desde los mismos griegos se ha entendido de esa manera. Hoy en día, y usted lo señalaba, la ciencia ha tomado orientaciones que nutren el militarismo, que nutren las grandes guerras, pero las guerras, digamos, son la consecuencia de una circunstancia básicamente económica. O sea, hay confrontaciones dentro de las sociedades que se manifiestan de esta manera, que llegan a esas grandes contradicciones y estallan así. Entonces, yo pienso que la formulación que usted hace en el sentido de que lo ético es lo que determina, digamos, esa dinámica que va a frenar, o la dinámica que va a frenar la aplicación de la ciencia para el fortalecimiento del militarismo y para el fortalecimiento de las guerras, pienso que no, o sea, hay una naturaleza, o sea, ¿cómo lo digo? La manera de desarrollar una acción contra ese tipo de manifestaciones está mucho más allá de lo individual. Y pienso que es una acción social la que funciona en todo esto, ¿no? Y bueno, y sobre todo en cuanto a las orientaciones que tiene el quehacer científico. O sea, no es... Sí, lo que pasa es que es al revés, ¿no? Es decir, los grandes intereses modifican la verdadera actitud de la ciencia. Es decir, la relación del estudiante o del investigador respecto a la ciencia cambia. Ahí introduce un elemento, por empezar lo obliga, por ejemplo, a producir. No hay una relación ética con la ciencia. Es decir, antes la ciencia era más, bueno, por ejemplo, Einstein estuvo 40 años, o Newton estuvo 30 años sin investigar. ¿Por qué? Porque le interesaba un cierto problema. Y Einstein decía, bueno, una idea grande se me ocurre una vez en 10 años.
pero cuando ya hay una presión, ¿no? Cambia totalmente. Que el científico trabaja para un interés determinado. Y este interés es un interés privado que quiere ganar para sí y quiere empobrecer al otro. Entonces, el científico, para no estar tentado, porque los científicos aplicados trabajan full time para ciertos intereses, ¿no? Bueno, para que no hagan esto, eso necesita una base ética y una comprensión de lo que ocurre. Es decir, no toman en cuenta qué consecuencia producen sus acciones. Por ejemplo, la gente muy rica que tiene grandes fábricas, etc., ellos no saben nada cómo se producen algo que necesita mucho conocimientos de cierto tipo, ¿no? Y si la fábrica anda porque hay alguien que sabe, no el que tiene mucho dinero. Entonces, si el que saben dice, no, yo no trabajo para esto, yo trabajo para otra cosa. O lo que usted dice que es necesario el militarismo porque si no, no hay nadie que va a defender a mi país. Bueno, si hay que defender a tu país, entonces el país vecino es un delincuente, ¿no? Entonces, ¿por qué hablan de las buenas relaciones entre países, etcétera? No es cierto todo eso. Y las dificultades, las diferencias deben discutirse de otra manera, como se hace entre seres comunes, civilizados, etcétera. No por la violencia y menos por una violencia inmensa, impensable, astronómica. Esto es algo monstruoso que no. La gente no debería permitir eso. Lo que el mundo ahora muestra es la degradación máxima de la condición humana. Todo lo que ocurre todos los días, todo lo que presentan la televisión y todo eso, son escuelas para criminales directamente. Ahora, si el científico aplicado se niega a trabajar para esto y no le importa que va a ganar menos y que va a poder divertirse y tener lindos juguetes, etc., entonces las cosas cambian. Claro, será imposible evitar un mínimo de violencia, lógicamente, pero eso después podría, estacionarse en forma mejor. Es decir, acá el problema es que los científicos no se prestan a hacer lo que no se debe. Además que se rebajan a sí mismos y trabajan para alguien que humanamente entiende mucho menos que él, que es una persona a quien él tendría que ayudarlo como un enfermo. Tendría que enseñarlo, porque por más investigador que sea un científico, ante todo es un maestro, tiene que enseñar lo que él sabe. Y la universidad tiene como objetivo principal la cultura, no la formación de especialistas, y menos de especialistas que trabajan para algo que es para la destrucción de la humanidad, ¿no? La pregunta que tenía en relación a la verdad. Si ese, porque yo no digo que... Por favor, un poquitito más, disculpen, ¿no? Acércate.
Les pido disculpas que tanto no. Aquí hubo alguien que dijo que los científicos buscan la verdad. ¿Ves? Entonces me pregunto, cuando los científicos buscan la verdad, esa verdad se puede convertir en una obsesión por la verdad, que tiene consecuencias. Decíamos históricamente, cuando se hizo la bomba atómica, fue una verdad. La verdad de unos con relación a la verdad de otros. Sí. Entonces, la bomba atómica produjo miles y miles de personas. Actualmente, una verdad hoy, mañana puede ser mentira. Porque en la época antigua se creía que la Tierra era el centro del universo. Y mucha gente asumió eso como una verdad. Hasta que llegó Nicolás Copérnico y dijo, no, la Tierra era un punto del universo. Pues sí, lo voy a explicarme. El otro punto es el siguiente. Hoy en día, los científicos están al servicio de las multinacionales, o lo que llaman transnacionales. Son trabajadores de estas multinacionales. Entonces son pocos los científicos que tienen ética. Lo que está ocurriendo con la ciencia es que los científicos se han separado de la ética. Son pocos los que han asumido una actitud ética. Sí. No sé si me logré. Claro, están fabricando armamentos de destrucción completamente no necesarios. Así que, No estoy diciendo que no tengan ética, que no tengan. Lo que estoy diciendo es que están separados de la ética. claro, Porque está una bien. cosa es que un científico en el laboratorio es una cosa y fuera del laboratorio es otra. No sé si lo voy a explicar. No, el problema es o sea, yo voy a ilustrar rapidito con la actitud de Leo Szilard cuando el efecto Manhattan, cuando Oppenheimer tenía aquella cantidad de científicos que estaban desarrollando la bomba atómica. Leo Szilard, que fue prácticamente el que digamos, dio con el detalle para producir reacciones en cadena, ese señor lo invitaron y él se negó. Él se negó porque él pensaba que su trabajo o sea, como usted muy bien lo plantea. Pero ¿qué pasa con Leo Szilard? Leo Szilard simplemente le aplicaron persecución policial y hicieron una cantidad de atropellos de contestación. Es decir, a lo que yo me quiero referir concretamente a lo siguiente: el científico es un individuo que en la sociedad tiene un papel, tiene una función, puede ser un asalariado, puede ser un trabajador. Pero el problema es que como tal no constituye un sector en la sociedad que pueda empujar una dinámica hacia una transformación, digamos en este caso, de asumir una actitud más ética. Porque en definitiva, la acción que él desarrolla no la determina él. La acción que desarrolla el científico la determina una política. Es más, ni siquiera la universidad puede realmente formar un profesional con una mentalidad favorable a la ética. La universidad es una institución superestructural donde toda la ideología que existe en la sociedad, dividida en clases, se concreta, se materializa. Entonces, no se le puede pedir ¿cómo le digo yo? Una transformación a un instrumento justamente para fortalecer y crear esa ideología. Entonces, eso es serio. El problema de la ética, el problema de la actitud del científico frente a la sociedad, no es un problema que lo resuelve el científico. No es un problema que lo resuelven clases que están confrontadas en la sociedad. Es así. No, el individuo puede tomar una decisión. Sí, pero es un individuo, digo que no. O sea, No, y cada individuo se toma. la acción básicamente es una acción, la ciencia es una acción que surge como una necesidad de Sí, la sociedad. claro, justamente depende de la condición mental de la gente. Es decir, si la gente no se decide a cierta responsabilidad, lo va a mandar el otro, ¿no? Pero si uno dice, no, yo esto no lo hago, no debe hacerse. Los evangélicos andan por ahí con su Biblia, diciendo a la gente para que la gente, haga transformaciones individuales, para que la gente se vuelva bondadosa. Y una vez que tú tengas la suma de muchos individuos bondadosos, tú puedes tener una acción. Resulta que no es así. O sea, hay una concientización que justamente es social, que no es individual, no es particular. O sea, ahí es donde yo voy, y la ciencia tiene, digamos, desgraciadamente está atada a esa acción social. O sea, no es que el científico piensa, o yo me reúno con otro científico más, y vamos a desencadenar un movimiento. Porque no tiene peso, simplemente. Pasa lo que pasó con la ciudad. Lo mismo. Le ponen un policía atrás, lo reprimen. Trayectoria enseñando ciencia en su larga trayectoria, hablando de pacifismo, y
tomando en cuenta que aquí hay un auditorio de muchas personas jóvenes, estudiantes y profesores, ¿qué recomendaría usted sobre en esta parte de ciencia y ética? ¿Cuál sería su principal consejo para toda esta gente que lo escucha?